primera vez. Gracias por la invitación. ¿Quién fue Macías? Así arrancamos, Candombe. Muy bien. Pues Macías, desde mi punto de vista, fue un gran político, un gran nacionalista y un gran panafricanista. Yo viví en la época de Macías desde el 72 hasta que le derrocaron el 3 de agosto del 79. Como todos los líderes o presidentes o regímenes, siempre hay algo positivo y algo negativo, como en los seres humanos. Macías, como todos sabemos, fue uno de los 4 postulantes a la presidencia de la República el 12 de octubre de 68, día de la independencia. Y Macías nunca mintió a nadie. Macías fue claro y conciso en su ideología y postulados políticos. Todo hay que decirlo. De los 4 postulantes a la presidencia de la República, que fueron don Bonifacio Ndolu, don Atanasio Ndomillono, don Edmundo Bosio Dioko y Macías, salvo uno, sí que no tenía las ideas muy claras. Pero Macías sí que lo tenía claro. Macías era un nacionalista de la línea política de Patricio Lumumba, de Sékou Touré, de Nkrumah y de otros panafricanistas de ese momento. Es verdad que Macías no era el favorito de la metrópoli colonial, España. Macías no era su candidato. España hubiera preferido que en esas elecciones hubiese ganado don Bonifacio Ndolu. Pero el pueblo guineano eligió a su presidente. Por sus tendencias políticas, Macías ilusionó al pueblo guineano. Porque después de 200 años de colonización, como se dice, 20 segundos, ¿quién no quería la independencia de nuestro país? Yo podría haber votado a Macías. A mi edad, abogo por una independencia total de nuestro continente en general y en particular de Guinea Ecuatorial. Eso no quiere decir que no se tenga que llevar políticas de cooperación con el resto del mundo. Macías era comunista, nadie lo duda. Sus aliados fueron Mao Zedong, el de Corea del Norte, Kim Il-sung, y los rusos soviéticos. Ese fue Macías. Don Carlos, sí. Introducción. ¿Quién era Macías? ¿O quién fue? Muchísimas gracias. De nuevo, buenos días, don Ildefonso. Buenas tardes, don José Mveló. Igualmente, don José Andombe. ¿Quién fue Macías? ¿Como individuo o como político? Yo primero voy a decir que Macías como individuo es un ente para mí indefinible, porque este señor nace en Mfenga, en el distrito de Nzor, de la tribu Esangui, en enero de 1924, y después se instala con sus padres en el Zayon, también de la tribu Esangui, en Mongomo. Fue un tipo bastante avispado que entra después de cursar sus estudios primarios en la Iglesia Católica de Mongomo. Se toma parte en la administración como ordenanza en 1943, bajo las órdenes del gobernador de Bata. En 1944 aprueba un concurso obteniendo la medalla del mérito de Guinea Española, lo que le hace ser como auxiliar administrativo en el servicio forestal de Río Benito.
Poco después fue destinado en el servicio público de Bata. De 1947 a 1951 se retira, curiosamente, de la administración colonial, y se hace un latifundio en su poblado. Se dedica a las plantaciones, a sus plantaciones de café. Ya en 1950 obtiene el título de emancipado y aprovecha este título como emancipado reentrando de nuevo en la administración. Es ahí donde entra en la administración, en la delegación gubernativa de Mongomo. Esto es lo que puedo decir como introducción sobre la persona de Francisco Macías Nguema. Como político, y ya vendremos a discutir sobre él. Gracias. Beló, Macías, ¿quién fue? Buenas tardes a todos los televidentes y a los contertulios. Macías, yo creo que después de todo lo que he leído y he aprendido sobre Macías, le puedo definir en pocas palabras. Macías fue un patriota, la primera de ellas. Y la segunda podría ser, fue un libertador. Frustrado, su apellido, pero fue un patriota libertador, un guineano que quiso liberar a su nación y desarrollarla. Pero Occidente no le dejó, como bien está escrito en la Carta del Imperialismo. Y hoy día, pues, de héroe ha pasado a villano, ¿no? Según la dialéctica y la cronología del colono. Lo que nos han enseñado es que Macías, pues, fue poco menos que un bárbaro, pero si nos adentramos en la lectura de sus políticas y de sus obras, yo creo que pues Macías, lo mínimo que se le puede decir es esto: fue un patriota primero y un libertador, aunque frustrado, pero libertador, al menos lo intentó. Seguimos aquí en este día especial. Macías Nguema Bijogo llega a un fube panafricanista, un prohombre guineoecuatoriano. Abui, breve introducción. Macías Nguema Bijogo, ¿quién fue ese personaje? Muy buenas tardes a todos y en especial saludo a la gente de Barcelona con la que estoy ahora aquí. Quería agradecerte a Luis por este debate sobre Macías. Decir que Macías no fue el que echó a Messi del Barcelona, Macías no fue el que hizo que el Real Madrid perdiera la Copa de Europa, porque hay una tendencia, creo que el doctor Onveló lo ha delatado cuando ha dicho que hay una distorsión histórica en presentar a Macías como el culpable de que el Partido Popular perdiera las elecciones en el verano o que Bildu ganara culpar a Macías de todos los males que se puedan del mundo sin ningún fundamento, sin ninguna base y solamente por una cuestión, digamos, de la narrativa colonial, ¿no? Macías fue el líder anticolonial que todos los países africanos tuvieron en su época, como tuvieron a Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Olimpo, y eso fue Macías. Macías también fue el producto del colonialismo español. No se puede entender a Macías sin entender qué fue la colonización española, quiénes colonizaron Guinea Ecuatorial, y el contexto de la Guerra Fría, el contexto de la lucha anticomunista. De hecho, alguien ha señalado ahí que Macías fue un comunista. En fin, no se puede entender a Macías sin entender el contexto del momento y, sobre todo, sin entender lo que es la necesidad de superar el colonialismo que la clase política guineana no ha superado. Todavía estamos en el colonialismo,
la mayoría de los paradigmas de los líderes guineanos es volver al 68 e incluso justificar las acciones coloniales, incluso el partido del PDG, Obiang entra bajo palio como Franco, y los líderes en el exilio les gustaría sacar a Obiang, pero no para acabar con el colonialismo, sino para volver otra vez a precisamente a lo que Macías combatió. Macías se enfrentó a un golpe de Estado criminal, orquestado por Europa, por Occidente, y producto de esa situación hay que reconocer que obviamente Macías cometió como político y como ciudadano muchos errores, pero hay que reconocer que si Guinea Ecuatorial tiene una mínima personalidad como nación, como Estado-nación, se debe a Macías. Es durante los gobiernos de Macías donde en el colegio se enseñaban los principios patrióticos y revolucionarios que permitieron a los guineanos tener una identidad más allá de ser un negro acomplejado de los blancos, que es la mayoría de los guineanos políticos, es lo que se enseñaba y Obiang ha seguido enseñando. Es solamente durante los gobiernos de Macías que los guineanos desarrollaron una conciencia nacional, la mínima conciencia nacional que se tiene. Y yo recuerdo, ya termino, la señora Trinidad Morgades solía decir que España nos dio la independencia para que siguiéramos siendo sus herederos, pero no para que fuéramos libres. Y Macías, de alguna forma, con todos los errores que cometió como dirigente, él sí supo entender que la única forma de que el negro deje de ser un esclavo mental es enfrentarse a su colono, y en este caso a España, y ese es el legado que algún día pues, los alumnos podrán conocer en Guinea Ecuatorial sobre Macías, que Obiang no ha querido. Obiang ha dicho que hay 12 años de oscurantismo, y nosotros lo hemos creído, ¿no? Así que para introducir, esa es mi visión de la persona de Macías, más allá de las cosas que el doctor Carlos ha contado de su vida, que me parecen muy acertadas y demás. Muchísimas gracias, Abu Ekiba. Vengan a BATV, un batíamos yo, estamos aquí en la BATV donde resuelven los problemas. Tenemos al presidente del Partido de la Libertad Nacional, y Ildefonso Macías, ¿quién fue? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué tienes idea sobre Macías? ¿Qué idea tienes? Lo que has podido leer o escuchar de él. Por la pregunta. Bueno, la información que tengo de Macías es que nació en Zerayong, Guinea Española, el 1 de enero de 1924, y muere en Malabo por llevar mal la cosa pública. Le juzgan y le encuentran culpable y le matan el 29 de septiembre de 1979. Es prácticamente una persona que estuvo en todos los movimientos que en este momento contaba Guinea Ecuatorial. Militó en el movimiento de Unión Nacional de Guinea Ecuatorial de Ondé Dumunge de 1963 a 1966. Militó en el Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial de Atanasio Ndomillón de 1966 a 1966, 1968, y después Idea Popular de Guinea Ecuatorial, cuando ya viene a ser presidente de Guinea Ecuatorial. Y yo prácticamente lo que diría es que si estamos sometidos en este hoyo, es culpa de Macías. Digan lo que digan la gente, Macías trazó un camino catastrófico para Guinea Ecuatorial. Porque si vemos todo lo que hizo este hombre, es que podemos ir hablando de panafricanismo y todo eso, porque cuando empiezas matando a tu propia gente, a tus conciudadanos, no podemos decir, o no debemos decir que hiciste algo bueno para tu país. Y esto es lo que hizo Macías. Esto es lo que hizo Macías. Entonces yo prácticamente, la figura de Macías a mí me causa, pero un mal presentimiento de todo lo que este hombre hizo para nuestro país. Y a día de hoy estamos intentando salir de este hoyo, que no nos ha sido fácil. ¿Por qué? Porque los errores políticos se pagan muy caros y duran demasiado tiempo. Entonces, el camino que trazó Macías es el camino que estamos viendo hoy en día.
matanzas, asesinatos, persecuciones. Y quiero decir que cuando yo hablo de Matías aquí, no hablo como padre de alguien, abuelo de alguien o tío de alguien, sino como político guineano. Lo que él hizo en Guinea Ecuatorial. De esto estoy hablando. Yo no tengo nada en contra de él, pero como la persona que tenía que velar por la cosa pública, por el bienestar de los guineanos, y lo hizo muy mal, por eso estoy hablando en esos términos. Por ahora, me invito hasta aquí. Bueno, Ildefonso da punto final este primer bloque sobre Macías, Nguema, Biyogo, Nyandon y Ensen Yanam.